Marco Aurelio Antonino, nacido el 26 de abril de 1213 en Roma y fallecido el 17 de marzo de 1804 en Vindobona o Sirmio, conocido simplemente como Marco Aurelio, desempeñó el papel de emperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta su deceso en 180. Destacándose como el último de los renombrados 5 buenos emperadores, ocupó la tercera posición entre los emperadores originarios de una familia de antiguos colonos itálicos asentados en la provincia de Baetica. Se le reconoce como una figura emblemática de la filosofía estoica. Marco Aurelio, junto con Lucio Vero, fueron adoptados por Antonino Pío bajo la orden de Adriano, compartiendo así el rol de coemperadores del imperio. Su mandato se vio marcado por conflictos militares en Asia contra el revitalizado Imperio Parto y en Germania Superior frente a tribus bárbaras a lo largo del Limes Germanicus, en la Galia y a lo largo del Danubio. En este periodo, enfrentó y sofocó una revuelta en las provincias del este liderada por Avidio Casio. Después de la muerte de Lucio Vero debido a la peste antonina en 169, Marco Aurelio gobernó brevemente en solitario. Sin embargo, a partir de 177, compartió el poder con su hijo Cómodo, quien eventualmente lo sucedería en el trono. La obra más destacada de Marco Aurelio es Meditaciones, escrita en griego helenístico durante las campañas de la década de 170. Este trabajo sigue siendo considerado un monumento al gobierno perfecto y se caracteriza por su exquisita redacción y profunda ternura. Marco Aurelio, el único heredero varón del político Marco Annio Vero y Domicia Lucila, tenía una hermana menor llamada Annia Cornificia Faustina, que era aproximadamente 2 años más joven que él. Domicia Lucila provenía de una familia rica y poderosa de rango consular, mientras que el padre de Marco Aurelio venía de una familia de colonos itálicos de la gens Annia, originarios de Setia, pero establecidos en la provincia de Hispania Baetica, específicamente en Ucubi y actual Espejo, Córdoba. Su padre, quien ingresó al Senado romano, había ocupado el cargo de pretor y falleció cuando Marco Aurelio tenía 3 años. Al ascender al trono, Marco Aurelio siempre afirmó que su madre le había inculcado la posibilidad de vivir sin ostentación y Meditaciones, 1.3. Su tía abuela paterna era Vivia Sabina, la esposa del emperador Adriano. Rupilia Faustina, abuela paterna de Marco Aurelio, y Vivia Sabina eran hermanastras, ambas hijas de Matidia la Mayor, sobrina del emperador Trajano. Después del fallecimiento de su padre, fue adoptado y designado heredero por su madre y su abuelo paterno, Marco Annio Vero. La muerte de Vero en el año 138, cuando Marco Aurelio contaba 19 años, marcó un punto crucial en su vida. En el año 136, el emperador Adriano designó a Lucio Ceionio Cómodo, comúnmente conocido como Lucio Helio César, como su heredero. Por su parte, Marco Aurelio había captado la atención de Adriano, quien lo apodó cariñosamente Verisimus, que podría traducirse como honesto. A la edad de 6 años, el joven noble fue admitido por el propio emperador Adriano en el Ordo Icuste. Posteriormente, Marco Aurelio fue comprometido en matrimonio con la hija de Helio César, Ceionia Fabia. Sin embargo, tras la muerte de Helio, el compromiso se anuló, y Marco Aurelio se comprometió con la hija de Antonino. Tras la muerte de Lucio Helio César, Adriano decidió nombrar a Antonino Pío como heredero del imperio con la condición de que adoptara a Marco Aurelio, entonces llamado Marco Helio Aurelio Vero, y a Lucio Ceionio Cómodo, el hijo de Lucio Helio, quien luego sería conocido como Lucio Vero, como herederos y los designara como los siguientes en la línea sucesoria. Antonino cumplió su promesa. Tras la adopción formal, los designó como herederos y sucesores al trono el 25 de febrero de 138, cuando Marco Aurelio tenía solo 17 años. A los 40 años, Marco Aurelio finalmente ascendió al trono junto con Lucio Vero, situación que perduró hasta la muerte de este último. Algunos historiadores modernos han teorizado que los nombramientos de Helio César y Antonino Pío como césares tenían la intención de legitimar el ascenso de los jóvenes y precoces Marco Aurelio y Lucio Vero. Las información sobre la vida de Marco Aurelio durante el reinado de Antonino Pío se ha preservado a través de la correspondencia con uno de los tutores asignados por el difunto emperador Adriano, Marco Cornelio Frontón, una figura destacada de la cultura de la época. A través de estas cartas, Marco se revela como un hombre inteligente, centrado y trabajador. Además de su papel informativo, su correspondencia muestra la creciente importancia de la filosofía en la vida del heredero del imperio. Marco Aurelio escribió pequeñas obras en griego y latín, convirtiéndose en un amante de los discursos del poeta estoico Epicteto. Marco Aurelio empezó a desempeñar un papel cada vez más importante en la vida pública de Roma, aunque siempre a la sombra de Antonino. Su carrera política comenzó cuando Antonino Pío lo nombró cónsul en los años 140,
145 y 161. Además, Marco tuvo una gran influencia en las decisiones del emperador. En el año 145, contrajo matrimonio con Annia Galeria Faustina, también conocida como Faustina la Menor, hija del emperador Antonino y prima paterna de Marco Aurelio. Tras el matrimonio, Aurelio cambió su nombre por el de Marco Annio Vero. Cuando Antonino Pío falleció el 7 de marzo de 161, Marco Aurelio asumió el trono con la condición de que él y Vero fueran designados conjuntamente como Augusto. Al convertirse en emperador, adoptó de manera definitiva el nombre de Marco Aurelio Antonino. A pesar de esta disposición, Vero, menos popular y más joven que Marco Aurelio, aceptó un papel subordinado en el gobierno del imperio. La firme insistencia de Marco Aurelio en que Vero compartiera el título imperial a lo largo de su reinado consolidó la lealtad de Vero hacia él durante toda su vida. La decisión de tener una sucesión conjunta podría atribuirse al hecho de que Vero contaba con experiencia y habilidades militares, elementos cruciales durante el mandato de Marco Aurelio, cuando el imperio enfrentaba constantes conflictos con diversas poblaciones. Se necesitaba una figura autoritaria y respetada entre los soldados, y Marco Aurelio no podía enfrentar los frentes de Partia y Germania simultáneamente. Aunque Marco Aurelio podría haber designado a un general para liderar las legiones en el este, existía el temor de un mal precedente, ya que generales como Julio César y Vespasiano habían derrocado gobiernos anteriores para establecerse como líderes indiscutibles. Marco Aurelio resolvió la situación enviando a Vero a comandar las legiones en Oriente. Vero era lo suficientemente autoritario como para garantizar la lealtad total de las tropas, pero no tenía el poder suficiente para intentar derrocar a Marco Aurelio. La estrategia del emperador fue exitosa, y Vero permaneció leal hasta su fallecimiento en una campaña en el año 169. El concepto de imperio compartido evoca ligeramente el sistema electivo utilizado en la República Romana, donde ningún hombre podía ostentar el poder supremo. Este modelo de gobierno conjunto sería retomado por el emperador Diocleciano durante el establecimiento de la tetrarquía a finales del siglo III. Al inicio de su mandato, Marco Aurelio siguió el camino de sus predecesores al promulgar numerosas reformas legales para limitar los abusos en la jurisprudencia civil. Priorizó medidas a favor de los esclavos, las viudas y los menores de edad, reconociendo las relaciones de parentesco en cuestiones sucesorias. En el ámbito del derecho civil, estableció una división social entre los honestiores y los humiliores, los más distinguidos y los menos distinguidos, respectivamente. Marco Aurelio contrajo matrimonio con Faustina la Menor en el año 145, y a lo largo de sus 30 años de vida conyugal, la pareja tuvo 13 hijos. Sin embargo, solo un varón y 4 mujeres lograron sobrevivir a su padre. La descendencia de Marco Aurelio y Faustina incluye a Annia Aurelia Galeria Faustina, nacida en 147 y fallecida en 165, un gemelo de Lucila, que murió alrededor de 150, Annia Aurelia Galeria Lucila, nacida entre 148 y 150 y fallecida en 182, quien contrajo matrimonio con el coemperador de su padre, Lucio Vero, Tito Helio Aurelio, nacido en 150 y fallecido antes del 7 de marzo de 161, Adriano, nacido en 152 y fallecido antes del 7 de marzo de 161, Domicia Faustina, nacida en 150 y fallecida antes del 7 de marzo de 161, Aurelia Fadila, nacida en 159 y fallecida antes de 192, Annia Cornificia Faustina la Menor, nacida en 160 y fallecida durante el reinado del emperador Caracalla, 211-217, a Tito Aurelio Fulvo Antonino, nacido en 161 y fallecido en 165, Lucio Aurelio Cómodo Antonino, quien posteriormente se convertiría en emperador, 161-192, a Marco Annio Vero César, nacido en 162 y fallecido en 169, y Vivia Aurelia Sabina, nacida en 170 y fallecida antes de 217. Bajo el gobierno de Marco Aurelio, la situación de los cristianos se mantuvo en gran medida similar a la época de Trajano. Aunque legalmente más vulnerables que la plebe común, las persecuciones se volvieron escasas. En el año 177, probablemente debido a una revuelta popular, ocurrieron matanzas de cristianos en la ciudad francesa de Lyon. Ante la consulta del gobernador local sobre las medidas a tomar, Marco Aurelio respondió que solo debían castigarse aquellos que no renegaran de su fe. En la provincia de Asia, un resurgido imperio parto inició un renovado asalto a las posesiones imperiales en 161. El conflicto se desencadenó con la derrota de 2 ejércitos romanos y la invasión parta de los territorios de Armenia y Siria. Al enterarse del inicio de las hostilidades, Marco Aurelio decidió enviar a su colega con la orden de comandar las legiones estacionadas en Oriente y enfrentarse al invasor.
La guerra concluyó con éxito en el año 166, aunque el mérito de la victoria se atribuyó exclusivamente al hábil desempeño de los generales subordinados de Vero, como Cayo Abidio Casio. A su regreso de la campaña, Vero fue recompensado con un triunfo. El desfile por la ciudad fue sumamente inusual, ya que contó con la presencia de los dos emperadores y toda su familia, evocando el desfile de Tito al regresar de su campaña en Judea. En esa ocasión, los dos hijos de Marco Aurelio, Comodo y Annio Vero, fueron elevados a la categoría de César. El regreso del ejército de Vero desencadenó una plaga conocida como la plaga antonina o la plaga de Galeno, que se propagó por el Imperio Romano entre 165 y 180. La enfermedad se transformó en una incontrolable pandemia, posiblemente una variante de la viruela o el sarampión, y causó daños irreversibles en las vidas de los dos emperadores de la época. Lucio Vero falleció en el año 169 a causa de esta plaga, y Marco Aurelio vio afectada su reputación, ya que la plaga recibió el nombre de su familia, Antonina. Según el historiador Dion Casio, la enfermedad resurgió 9 años después, causando 2000 muertes diarias en Roma. Se estima que millones de personas perecieron durante este periodo. A partir de la década de 160, los pueblos germánicos y otras tribus nómadas llevaron a cabo incursiones a lo largo de la frontera norte del imperio, principalmente en la Galia y a lo largo de los territorios del Danubio. Este nuevo impulso hacia el oeste de estos pueblos probablemente se debió a los ataques de tribus del lejano oriente. La primera invasión de los Chapt en la provincia de Germania Superior fue repelida sin problemas en 162. Sin embargo, una invasión más peligrosa se desató en 166, cuando los marcomanos de Bohemia, que habían sido clientes del imperio desde el año 19, cruzaron el Danubio acompañados de lombardos y otras tribus germánicas. Al mismo tiempo, los sármatas, un pueblo de origen iranio, atacaron el territorio entre los ríos Danubio y Taís. Dada la peligrosa situación en el este, Marco Aurelio y Vero solo pudieron responder con una expedición punitiva en 167, liderada por ellos mismos. Tras la muerte de Vero en 169, Marco Aurelio asumió personalmente el mando de las fuerzas contra los germanos, permaneciendo en este puesto la mayor parte de su vida. Los romanos sufrieron al menos 2 derrotas a manos de los cuados y los marcomanos, quienes cruzaron los Alpes amenazando Opitergium y Oderzo y sitiando Aquilea, la ciudad más importante del noreste de Italia. Al mismo tiempo, la tribu de los costobocos emigró desde sus asentamientos en los montes Cárpatos e invadió Mische, Macedonia y Grecia. Tras una guerra prolongada y cruenta, Marco Aurelio logró repeler a los invasores. Muchos de estos pueblos germánicos se establecieron en los territorios de Dacia, Panonia, Germania e incluso Italia después de su derrota. Esta situación, aunque no sin precedentes, llevó a Marco Aurelio a crear 2 nuevas provincias en la orilla occidental del Danubio, Sarmatia y Marcomania, que incluían lo que hoy en día son Bohemia y Hungría. Después de la victoria sobre los germanos, el emperador pudo centrar sus esfuerzos en sofocar una revuelta en Oriente liderada por el general Abidio Casio en el año 175. El general rebelde había sido engañado con informes falsos sobre la muerte del emperador Marco Aurelio tras una larga enfermedad. Todas las provincias orientales, excepto Capadocia y Bitinia, se posicionaron del lado de los rebeldes. Sin embargo, cuando se supo que Marco Aurelio seguía con vida, la suerte de Casio cambió y fue rápidamente ejecutado por sus propias tropas después de apenas 100 días en el poder. Con el objetivo de restaurar la debilitada reputación del imperio en las provincias orientales, Marco Aurelio realizó una gira por la región junto a su esposa Faustina. Visitó Atenas, proclamándose a sí mismo ante sus habitantes como un protector de la filosofía. Con el fin de revitalizar la ciudad como centro de la cultura filosófica, en 176 fundó 4 cátedras imperiales financiadas por el erario público para enseñar las 4 doctrinas tradicionales: platonismo, aristotelismo, epicureísmo y estoicismo. Después de su triunfo en Roma, se dirigió al año siguiente hacia la frontera del Danubio, donde obtuvo una victoria decisiva contra los germanos. Tras su triunfo, la anexión de los territorios de Bohemia parecía inminente. Sin embargo, los preparativos para la invasión final se detuvieron cuando Marco Aurelio volvió a contraer viruela en el año 180. Marco Aurelio falleció el 17 de marzo de 180 en la ciudad de Vindobona, actual Viena, en compañía de su hijo y sucesor Cómodo. Tras su muerte, fue deificado y sus cenizas se trasladaron a Roma, donde reposaron en el mausoleo de Adriano, actual castillo de San Angelo, hasta el saqueo visigodo de la ciudad en el año 410. Además, se erigió una columna conmemorativa de sus victorias contra los sármatas y los germanos.
Aunque al fallecer Marco Aurelio logró asegurar la sucesión de su hijo Cómodo, a quien designó César en 166 y con quien compartió el gobierno del imperio a partir del año 177, esta decisión resultó ser desafortunada. El nombramiento, que marcó el fin de una serie de emperadores adoptivos, fue posteriormente criticado por varios historiadores, principalmente porque Cómodo se convirtió en un líder político y militar paranoico, extremadamente egoísta y afectado por problemas neuróticos. Por esta razón, la muerte de Marco Aurelio ha sido considerada como el fin de la época de mayor prosperidad del imperio, conocida como Pax Romana. Es posible que la elección de Cómodo se debiera a la falta de otros candidatos o al temor de que una sucesión incierta desencadenara una guerra civil. Durante las campañas militares de los años 170 y 180, Marco Aurelio dedicó tiempo a la redacción de sus Meditaciones, concebidas como una fuente para su orientación personal y mejora continua. A lo largo de su vida, el emperador, que también había servido como sacerdote en los altares del sacrificio romano, demostró un profundo patriotismo. Sus escritos reflejan una mente lógica imbuida de pensamiento filosófico y espiritual, alineándose con los principios estoicos compartidos con destacados pensadores de origen bético cordobés, como Séneca, Lucano, Elvia y Novato. Las Meditaciones se erigen como un monumento literario a un gobierno guiado por el deber, elogiado por su exquisita expresión y ternura. Al igual que muchos emperadores romanos, Marco Aurelio fue apreciado por su pueblo. La obra fue publicada por primera vez en 1558 en Zúrich, basándose en un manuscrito que, lamentablemente, se ha extraviado con el tiempo. Una copia de este manuscrito perdido se conserva en los museos vaticanos. La filosofía estoica de Marco Aurelio atribuía gran importancia a la muerte, aunque él mismo no creía en una vida después de ella. En sus escritos, expresa la efímera naturaleza de la existencia humana y la inevitabilidad del olvido. Considera que la vida es un breve momento, donde el cuerpo se descompone y el alma es como un vórtice. La fortuna y la fama son inciertas, y la muerte es, según él, deseable, ya que pone fin a los deseos y conduce a la paz. A pesar de estas reflexiones sobre la vida y la muerte, Marco Aurelio abogaba racionalmente por la virtud. Aunque sus escritos revelan cierta indiferencia hacia las brutalidades de la vida, como evidenciado en la persecución de los cristianos durante su reinado, su gobierno se caracterizó por una forma de liderazgo que desvalorizaba las preocupaciones mundanas. Siempre hay razones fundamentales para volver a los clásicos, especialmente aquellos que, como Marco Aurelio, han legado una obra de referencia inestimable. Para muchos, las Meditaciones representan un libro de cabecera. En ciertas mañanas, cuando la moral decae, el ritual de revisitar o evocar en la mente selectas sentencias del emperador romano se convierte en un paso esencial antes de levantarse de la cama. Al igual que con los libros de aforismos, algunas reflexiones pueden resonar más con algunos lectores que con otros, pero la perenne actualidad y la valía de estas meditaciones puras son indiscutibles. La definición precisa de una vida buena, una vida superior para el ser humano, y la mejor manera de organizar la existencia común son asuntos debatables. Sin embargo, no se debe subestimar que son temas opinables sin más. Para los antiguos griegos y romanos, la mera opinión resultaba insuficiente para establecer la teoría y la práctica de la vida humana en el contexto de la polis. Requerían un ejercicio intelectual que aportara claridad y conocimiento, mediante el conocimiento, la reflexión y la meditación. Marco Aurelio, en su dualidad de filósofo y emperador romano, siguió un orden claro, primero el yo y luego las circunstancias. Aunque los antiguos no expresaban esto de la misma manera que José Ortega y Gasset, la idea de que uno no puede salvarse sin el otro era palpable en su pensamiento. Marco Aurelio debía cuidar de sí mismo y atender a los asuntos del Estado simultáneamente. Su vida y obra ofrecen una perspectiva reveladora sobre cómo enfrentar la tensión entre las responsabilidades hacia la vida pública y las devociones hacia el ser propio. Este no es estrictamente una biografía de Marco Aurelio, y los lectores interesados pueden encontrar trabajos especializados al respecto. Tampoco es un manual de autoayuda, sino un intento de explorar inseparablemente la vida y la obra del autor. Esto se justifica en parte porque los sabios griegos y romanos no distinguían entre ambas categorías de la misma manera que los modernos. Además, las Meditaciones conforman una obra ejemplar donde se puede apreciar la plenitud y lucidez de una vida contenida, es decir, una existencia inspirada en lo que denominamos ética del contento. La voz latina, contentus, de la cual deriva el término castellano, contento, nos proporciona una primera pista para adentrarnos en nuestro particular continente de acción. Ambos vocablos comparten la misma procedencia del verbo, contineo, que significa conservar, abarcar, contener y refrenar.
Cerca de este, encontramos el verbo quintendo, que implica esfuerzo y afirmación. Gobernar el continente ético con el valor del contento implica principalmente insistir en tres aspectos. 1. A la moral tiene como interés primordial mantenerse dentro del ámbito de la razón práctica y la virtud. 2. A la ética abarca o contiene, en primera instancia, todo lo necesario para lograr los objetivos de una vida buena. 3. A como continente, la ética se concentra en sus propios márgenes, diferenciándose de otras áreas, y al instalarse en su propio territorio, revela la esencia del ser. La noción de ética del contento aborda el tema central de cómo preservar, conservar y perfeccionar uno mismo según lo dicten la naturaleza y la razón. Marco Aurelio priorizó la vitalidad del sostenimiento en una vida buena mediante el esfuerzo personal y el fortalecimiento del carácter, ethos, convirtiéndolo en la guía interna del alma humana, el daimon. Marco Aurelio, vida y pensamiento en una tragedia actual. Hay una observación de Flaubert que siempre obsesionó a M. Yourcenar que, según explicó ella misma, fue lo que motivó su interés por Adriano y le llevó a escribir sus famosas memorias. Cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único, desde Cicerón hasta Marco Aurelio, en que solo estuvo el hombre uno. Es decir, en los siglos y 2 después de Cristo, cuando los dioses de la mitología clásica habían entrado en decadencia y el cristianismo era aún una religión perseguida y minoritaria, el hombre estaba solo, pues no contaba ya con el asidero de la divinidad para solucionar los problemas de su existencia, una existencia nada fácil debido a las guerras en las fronteras, conflictos políticos, sociales o económicos. Entendemos pues que, en esa inmensa colmena gobernada por el emperador, el sentimiento general era de insatisfacción, por lo que se buscaba ayuda en la filosofía, en nuevas religiones o en personas cultas, que conseguían arrastrar a las masas. Pues bien, es en estos momentos cuando, en el 121 después de Cristo, nace Marco Aurelio, que estará destinado a gobernar a millones de personas, rodeado de guerras y problemas, odiado y a la vez adorado por todos, ya como emperador y ya como Dios, en un ambiente que nos hace imaginar al emperador como un personaje de tragedia, que se enfrentará solo a los conflictos existenciales de su vida, de su familia y de su patria. Su biografía puede resumirse en una historia de formación y preparación, de entrega, de lucha contra sí mismo, los que le rodeaban y los enemigos de Roma, pero adormecido todo ello por una profunda reflexión estoica, tal como se refleja en sus meditaciones. En ellas Marco Aurelio expone su pensamiento sobre la vida, la muerte, los dioses, la naturaleza, la felicidad o la sociedad. Y son estas ideas y la soledad existencial del emperador de lo que ha sabido recoger en su obra Muñoz Sanz, autor de la primera tragedia que cuenta con este emperador como protagonista, Marco Aurelio, obra dramática en 2 actos, Badajoz, 2014, 77 páginas. El objetivo de este artículo es, pues, analizar cómo se presentan en esta obra la vida y el pensamiento del emperador, que reflexiona sobre los acontecimientos y las personas con las que ha convivido. 2. Marco Aurelio, su vida y su pensamiento como fuente de la tragedia. Realmente, la biografía de Marco Aurelio, como si de un personaje trágico se tratara, parece dirigida por los dioses o el destino, que le encaminan al trono imperial, ya que, como sabemos, Adriano, al morir su hijo adoptivo Aelio César, tomó como heredero a Antonino Pío, con la condición de que éste, a su vez, adoptase a Lucio Vero y a Marco Aurelio III, de manera que nuestro protagonista aparece ya, desde muy joven, preparándose para ser emperador, categoría que alcanzará a los 40 años. Pero antes de eso, dada la familia a la que pertenecía, la ambición de su madre y el futuro que le aguardaba, Marco recibió una educación muy estricta, pues su madre encomendó su educación al emperador Adriano, doliéndole mucho al joven Marco salir de los jardines del Celio donde se había criado unos jardines que serán considerados por el Encarta a Frontón como su patria chica, 2.6, de manera que se acentúa ya desde niño la soledad trágica que le acompañará tanto en su vida como en la tragedia. Además, ese hecho de que su educación fuera encomendada por su madre al emperador Adriano será utilizado, como veremos, por Muñoz Sanz, como hilo argumental y hecho explicativo de numerosos aspectos del carácter del emperador 6. Con 8 años, Marco Aurelio entró en el Colegio de los Salios, donde habría destacado por su piedad y aplicación 7, y se le asignó como tutor al orador Frontón, dando muestras ya de su seriedad, inteligencia y responsabilidad, cualidades que le acompañarán a lo largo de su vida 8. Y así es como aparece también el joven Marco en las memorias de Adriano, en las que se alude a su joven austeridad, p. 12 a 9, a que ha tenido la juventud más pura que conoce, p.
301, o a que sus preceptores le han impartido una educación severa, celosa y quizá demasiado aislada, p. 19. De este modo va configurándose una vida, trágica, solitaria y de estudio, en la que, además, si Marco fue educado por Frontón en la retórica, pronto se decantó por la filosofía, tomando a los 12 años el manto de filósofo bajo la tutela del estoico Q. Junio Rústico 10. De hecho, en sus meditaciones, en un texto en el que recuerda a este admirado maestro, Marco Aurelio le agradece el haber concebido la idea de la necesidad de enderezar y cuidar mi carácter, el no haberme desviado a la emulación sofística, ni escribir tratados teóricos ni recitar discursillos de exhortación ni hacerme pasar por persona ascética o filántropo con vistosos alardes, y el haberme apartado de la retórica, de la poética y del refinamiento cortesano. Y el no pasear con la toga por casa ni hacer otras cosas semejantes. El haber tomado contacto con los recuerdos de Epicteto, de los que me entregó una copia suya, 1.7, traducción. Dr. Bach. A esta filosofía se dedicó Marco en su juventud, aunque su boda a los 24 años con la hija de Antonino Pío, Faustina la menor, le encaminó más aún al trono imperial, de manera que este joven serio y con vocación de filósofo, llamado a dirigir el ejército y el imperio, debía prepararse en la corte 11, donde vivió como César junto a Antonino Pío, aprendiendo de él y compartiendo su poder hasta los 40 años, en que fue nombrado el mismo Augusto. Seguía, pues, esa vida solitaria dedicada al estudio y al deber. Durante ese periodo, serán dos mujeres, su madre por la educación, y su esposa por encaminarle al trono quienes dirijan su destino y quienes serán, por tanto, las elegidas por Muñoz Sanz como contrapunto de Marco Aurelio en el momento de su muerte 12. Sin embargo, durante su vida, lo que le había ocupado, aparte de la filosofía, fueron las obligaciones políticas y militares, teniendo que conciliar su poder absoluto con el del Senado, así como gobernar sin recurrir a las confiscaciones y ejecuciones de las que habían abusado sus antecesores. Tendrá que realizar reformas de ley para mejorar la administración, tendrá que luchar contra la terrible peste antonina, que sobrevuela toda la tragedia 13, y que se extendió por el imperio. Entre el 165 y el 180, causando millones de muertes, e igualmente tendrá que impedir la expansión del cristianismo 14, sin tomar medidas demasiado duras, pero sí aplicando rigurosamente las aprobadas con anterioridad, sabiendo además que las condiciones de vida eran muy difíciles para la gran mayoría de los romanos, que se refugiaban en cultos orientales, en el cristianismo y en el fanatismo religioso 15, como refleja el clima sombrío que envuelve la tragedia. Como vemos, pues, y como reitera el coro a Marco Aurelio, siempre haces lo que debes. Tú te debes al deber, p. 34. Pero esa entrega no podía impedir que el Imperio Romano fuera como un hombre sin fuerzas para luchar contra sus problemas internos y externos. De hecho, como decíamos, este ambiente pesimista, tanto por la soledad personal como por los problemas colectivos, domina la tragedia, marcada por un clima de enfermedad, muerte, crisis y guerra, clima que lleva al Corifeo a señalar, densas sombras se ciernen sobre Roma. Sus enemigos se conjuran para abatir a la elegida de los dioses. A lo que replica el coro, así como la sangre de quien te gobierna, se derraman tus fuerzas y los buitres llegan al olor de tus despojos, p. 31. Así pues, en cuanto a la vida familiar de Marco Aurelio, el resumen es muy breve. Tras su formación, se casó a los 24 años con Faustina la menor, cuando ésta tenía 13 años. Ella le acompañó en sus viajes, y le dio al menos 13 hijos, a pesar de los constantes rumores de infidelidad, que se recogen también en la tragedia 16, muriendo finalmente ella en el 176. Según los datos de los biógrafos, no se sabe bien la relación que tuvo M. Aurelio con su esposa, si bien, cuando la menciona en las Meditaciones 1 y 17, elogia de ella el haber sido tan obediente, tan cariñosa y tan sencilla, adjetivos que parecen mostrar afecto, aunque, en realidad, eran esas las cualidades que se destacaban por regla general de las esposas en los epitafios 17. Consecuentemente, si Muñoz Sanz utilizó ya la soledad del emperador durante su educación como el motivo que modela el carácter y la vida de su protagonista, si la soledad le acompañó en sus tareas de gobierno, lo mismo le ocurrirá con su relación conyugal, marcada también por la frialdad y la soledad. De este modo, la tragedia se divide en dos actos, al igual que podríamos dividir también la vida del emperador en dos etapas, una PRI, mera dedicada al estudio y a la formación, aislada y severa. Y una segunda, ya como emperador y esposo, desde los 40 años hasta su muerte a punto de cumplir 59. Pero en cualquiera de ellas,
lo que encontramos son deberes y obligaciones. En cualquiera de ellas, encontramos a un hombre que, sin haber sido niño, se esforzó en una soledad trágica por cumplir a la perfección con sus obligaciones y su destino. En esa vida intensa de preparación y deberes, más que con su familia, contó siempre con maestros y, sobre todo, con la filosofía, que fue realmente su madre y su esposa, la que le nutrió, la compañera y guía de su vida, como él mismo reconoce en sus Meditaciones 18. Por eso, en 8.1, reconoce su dolor por no dedicarse a la filosofía, y verse obligado a ser solo un emperador trágicamente infeliz. Ya no puedes haber vivido tu vida entera como un filósofo. Estás, pues, confundido, de manera que ya no te va a resultar fácil conseguir la reputación de filósofo. A ello se oponen incluso los presupuestos de tu vida. Has comprobado en cuántas cosas anduviste sin rumbo, y en ninguna parte hallaste la vida feliz. Y por eso, para él, que siente que realmente no había tenido ni madre ni esposa, la corte era su madrastra, mientras que su auténtica madre, algo esencial para entender la tragedia, la que le nutría y alentaba, era la filosofía. Si tuvieras simultáneamente una madrastra y una madre, atenderías a aquella, pero con todo las visitas a tu madre serían continuas. Eso tienes tú ahora, el palacio y la filosofía. Así pues, retorna a menudo a ella y en ella reposa. Gracias a esta, las cosas de allí te parecen soportables y tú eres soportable entre ellos. 6 y 12. Pero son lamentos que solo expresa en estas meditaciones escritas, para sí mismo, pues fiel al cumplimiento trágico del deber que se había impuesto, había dicho: nadie te oiga ya censurar la vida palaciega, ni siquiera tú mismo. 8, 9 a 19. Estas meditaciones constituyen nuestra fuente esencial, y también la de Muñoz Sanz, para conocer el pensamiento de Marco Aurelio, teniendo además el libro 1 un carácter más autobiográfico, pues en él recuerda a las personas que han influido en su vida. 20. Es ahí donde se muestran sus preocupaciones esenciales: la vida, la muerte, el deber, la felicidad, la naturaleza, los recuerdos de las personas que le rodearon, pero no afloran demasiados sentimientos. Es como si nuevamente, y de ahí la tragedia de Muñoz Sanz, el deber, el filósofo y el empedrade ocultaran las emociones del hombre, y mostraran solo sus obsesiones y consejos filosóficos, que serán los temas que exponga el coro en el drama. De este modo, en la tragedia, mientras el protagonista y sus interlocutores recuerdan la biografía y los principales acontecimientos de la vida del empedrade, el coro va repitiendo, de manera machacona e insistente, como las meditaciones, los grandes temas de su pensamiento. El primero de esos temas es el del cosmos, entendiendo M. Aurelio que la naturaleza constituye un todo perfectamente organizado por una razón universal, una divinidad. Es lo que él denomina nuestro genio guía y en ti rie, de manera que, aunque en ese orden cósmico general ocurran catástrofes, o aunque individualmente nos sobrevengan problemas, todos esos acontecimientos son en realidad buenos para el conjunto. Por lo tanto, el deber del hombre, su felicidad y tranquilidad, depende de saber acatar ese destino común. De ahí su insistencia en la interioridad, en ser feliz independiente. 19. Estas meditaciones constituyen la fuente esencial para conocer la vida y el pensamiento de nuestro emperador, y son la base de las opiniones del coro en la tragedia, ya que la historia romana de Dion Casio se ha perdido en gran medida, y no conservamos completas las biografías de la Hist. AVG. Escritas además tiempo después y contenedoras de inexactitudes y falacias sobre nuestro dientemente de lo que ocurra en el exterior de cada uno, sin dejarse llevar por ambiciones, o preocupaciones vanas, o de ahí su sentido de cosmopolitismo y hermanamiento con todos los hombres. Es lo que repite el Corifeo en la tragedia: no debemos preocuparnos por las cosas exteriores, ni inmutarnos por las intrascendencias que nos rodean. El Dios interior ha de guiarnos en el rato durante el que somos simple carne viva. P. 34, en unas palabras que responden a la máxima estoica de acatar lo que ocurra y vivir de acuerdo con la naturaleza, con la razón y con uno mismo, sin dejar que nada interfiera en dicho acuerdo. 21. Y es que todo está regido por un destino que, como dice el coro, siempre cabalga sobre nuestros sueños y ansias. P. 33, de manera que el individuo ha de someterse al bienestar del conjunto, como hizo Marco Aurelio a lo largo de su vida. 22. Por otra parte, este olvido de uno mismo frente a la totalidad nos lleva a la idea de un cosmopolitismo en el que no habría fronteras y todos seríamos hermanos, y medit. 6 y 39, 4.4, 7 y 55 o 8 y 44, debiendo vivir con tranquilidad, sin dejarnos llevar por desgracias, ni por bienes aparentes como fama, gloria o riqueza, ya que, como dice el coro en la tragedia, todo es opinión, simple vanidad, humo, aire. P.
34 a 23. Así pues, no hemos de preocuparnos por cosas vanas y tan vacías como la fama y el que dirán, angustiándonos por lo que contarán de nosotros las generaciones futuras, pero olvidándonos de nosotros mismos y de los que nos rodean. Medit. 6 y 18. Por supuesto, tanto en las meditaciones como en la tragedia, este pensamiento lleva al Ubisan, pues, por ejemplo, recordando a Lucio Vero, el coro dirá, nadie llora tu memoria, Lucio. Hoy eres humo, mal recuerdo, nada, p. 32, y un poco más adelante, cuantos grandes ya no están en el mundo. Hoy recuerdo, mañana olvido. La nada, p. 34 a 24. 21. Es preciso tener siempre presente esto, cuál es la naturaleza del conjunto y cuál es la mía. Y que nadie te impide obrar siempre y decir lo que es consecuente con la naturaleza, de la cual eres parte. Medit. 2. 9. Del mismo modo que el mundo se complementa con los cuerpos, así también el destino se complementa con todas las causas. Y del mismo modo, abraza también todo lo que acontece, aunque te parezca duro, porque conduce a aquel objetivo, a la salud del mundo. Por consiguiente, conviene amar lo que acontece por dos razones: una, porque para ti se hizo, y a ti se te asignó, y, en cierto modo, a ti estaba vinculado desde arriba, encadenado por causas muy antiguas, y, en segundo lugar, porque lo que acontece a cada uno en particular es causa del progreso. Medit. 5.8. Así pues, no debe preocuparnos la fama, ni la gloria, ni tampoco la muerte, porque es algo natural y acorde con la naturaleza. En realidad, es la muerte lo que da sentido a nuestra vida, ya que debemos vivir conscientes de que, como decía Epicteto, somos un alma que soporta a un cadáver. Por eso, tal como se recoge también en la tragedia de Muñoz Sanz, p. 71, m. Aurelio riñó a los que lloraban junto a su lecho mortal, diciéndoles que la muerte nos llega a todos y que, por lo que debían preocuparse era por el estado de su genio interior. 25. Hay que retirarse, pues, en uno mismo, según su consejo intemporal e universal. Se buscan retiros en el campo, en la costa y en el monte. Tú también sueles anhelar tales retiros. Pero todo esto es de lo más vulgar, porque puedes, en el momento que te apetezca, retirarte en ti mismo. En ninguna parte un hombre se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma. Sobre todo aquel que posee en su interior tales bienes, que si se inclina hacia ellos, de inmediato consigue una tranquilidad total. Y por encima de todo, no te atormentes ni te esfuerces en demasía, antes bien, sé hombre libre y mira las cosas como varón, como hombre, como ciudadano, como ser mortal. Pero es que, y de ahí, su tragedia, él mismo no podía retirarse a su interior, un interior que estaba enfermo física y moralmente, lo cual lleva a Galeno a decirle en la obra, eres el dueño del mundo y estás perdiendo poco a poco la lucha contra ti mismo. Estás a punto de perder el insondable espacio de tu tienda interior. Serás el vencedor y el vencido. p. 47. Es pues en su interior, donde estaban los fantasmas de M. Aurelio y la fuente de su infelicidad personal y de su enfermedad. Por eso el emperador no podía cavar en sí mismo, a pesar de que lo había aconsejado en sus meditaciones, cava en tu interior. Dentro se halla la fuente del bien, y es una fuente capaz de brotar continuamente, si no dejas de excavar. 7 y 59. Pero es que, en el drama, de su persona no manaba una fuente del bien, sino solo sangre y contradicciones, como reconoce su personaje, me importa la persona que habita por debajo de la coraza militar y de la toga imperial. Esa persona es un ser solitario. Un amasijo de carne y huesos que escupe sangre de sus entrañas entre una legión de contradicciones. Ese hombre es una paradoja que se está muriendo. p. 41. M. Aurelio había predicado en sus meditaciones sobre la fugacidad de la vida y el paso del tiempo, que no tiene marcha tras 26. Y es ahora, cercano a su muerte, cuando, en la tragedia, el corifeo le recuerda también, huye irremediable el tiempo mientras nosotros, atrapados por el amor, damos vueltas a las mismas cosas de una en una. p. 16, a lo que replica el coro, nada humano tiene permanencia. La muerte es igual para todos. Ningún río vuelve a sus fuentes. Ciertamente M. Aurelio, en su obra filosófica, daba consejos para vivir recto, tranquilo, de acuerdo con la naturaleza, en una ciudad universal.
Y, lo cierto es que, al leer su obra o las de sus biógrafos, la primera impresión es que logró llevar la vida que recomendaba, sin dejarse arrastrar por pasiones. Responsable, tolerante, reflexivo. ¿Cómo puede ser, entonces, protagonista de una tragedia en la actualidad? Ciertamente, hay pasajes de meditaciones que siembran ciertas dudas sobre esa felicidad plena, que parece tratarse casi de una obligación del filósofo y del emperador, pero no de una vivencia de un hombre. Así, a todas horas preocúpate resueltamente, como romano y como varón, de hacer lo que tienes entre manos con puntual y no fingida gravedad, ni actúes contra tu voluntad, ni de manera insociable, ni sin reflexión, ni arrastrado en sentidos opuestos. Con la afectación del léxico no trates de decorar tu pensamiento. Ni seas extremadamente locuaz, ni polifacético. Más aún, sea el Dios que en ti reside protector y guía de un hombre venerable, ciudadano, romano y jefe que asimismo se ha asignado su puesto. Habita en ti la serenidad, la ausencia de necesidad de ayuda externa y de la tranquilidad que procuran otros. Has comprobado en cuántas cosas anduviste sin rumbo, y en ninguna parte hallaste la vida feliz, o, finalmente, con los ojos fijos en tu tarea, indágala bien y teniendo presente que tu deber es ser hombre de bien, y lo que exige la naturaleza del hombre cúmplelo sin desviarte y del modo que te parezca más justo. Él habla de ser filósofo, varón, prudente, justo, romano, bueno, habla de responsabilidad, deberes, de hacer lo que hay que hacer, pero ¿y su intimidad? ¿Y su felicidad? La verdad es que no hay apenas rastro de esto en las meditaciones, porque sus recuerdos familiares en el libro 1 están más teñidos de reconocimientos que de sentimientos y afectos. Además, su machaconería repitiendo consejos, para sí mismo, da una cierta impresión de que necesitaba convencerse de su eficacia 28. Y esta será, precisamente, la idea que usa Agustín Muñoz Sanz como base para su obra. La tragedia de Muñoz Sanz. En efecto, en la tragedia, publicada en 2014 y representada por primera vez, con gran éxito, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en agosto de 2016, cobra protagonismo el M. Aurelio, hombre, hijo, esposo y padre, que no ha alcanzado tanto éxito como el filósofo y el emperador, ya que, como hemos apuntado, su niñez estuvo dedicada a la preparación para las altas responsabilidades que le esperaban. La relación con su madre no fue, por tanto, demasiado estrecha, su matrimonio no parece haber sido feliz, y en cuanto a su papel como padre, además de que murieron muchos de sus hijos, el único vástago varón que sobrevivió y que le sucedió en el poder, Cómodo, será considerado uno de los peores emperadores de Roma, tal como preveía el propio Marco Aurelio en la tragedia. Por ello, al centrarse la obra en el hombre, el autor ha buscado como punto de partida el momento en el que mejor se descubre el interior de un hombre, cuando desaparecen las obligaciones y se quita sus galas, tanto por la vejez como por la enfermedad. Es significativo en este sentido que, tanto M. Yourcenar en sus memorias, como Muñoz Sanz en su tragedia, inicien sus obras respectivamente con Adriano y M. Aurelio ancianos y enfermos. De hecho, las memorias de Adriano comienzan así: querido Marco, he ido esta mañana a ver a mi médico. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico, y también es difícil guardar la calidad de hombre y, del mismo modo, la tragedia transcurre en la tienda de campaña del emperador, tumbado y moribundo. Y si todos, alguna vez, al igual que Adriano, nos hemos sentido desnudos y en evidencia ante un médico, así se sentiría también M. Aurelio ante Muñoz Sanz, médico y escritor, profundo conocedor de la vida y de la obra de nuestro protagonista, pues en 2012 defendió su tesis doctoral sobre la patobiografía del emperador. Esta tesis es el germen de la tragedia que comentamos, ya que el doctor Muñoz Sanz ha analizado en profundidad a M. Aurelio, en primer lugar como enfermo, y en segundo lugar, como personaje, real y literario, lo cual le ha permitido conocer su gloriosa vida como filósofo y emperador, pero también su delicada salud, pues habría tenido un carácter depresivo, habría sufrido insomnio, con dolores y vómitos de sangre que le hacían tomar opiáceos, lo cual parece encajar con esa sensación de infelicidad o insatisfacción personal que hemos intuido en algunos pasajes de sus meditaciones. De modo significativo, la primera aparición del emperador en la tragedia es con Galeno, su médico, mientras que, ya en la escena V, le encontramos pidiendo ayuda ante los síntomas de su enfermedad y otra vez la maldita sangre. Me desangro por la boca sin que nada ni nadie detenga esta tortura. Además, si no hay momento mejor para desnudar a un personaje que cuando se encuentra solo, viejo y enfermo, no hay género mejor para hacerlo que una tragedia como la de Muñoz Sanz, en la que el emperador, agobiado por los conflictos que habían marcado su imperio, agoniza en una tienda de campaña junto a Vindobona, la actual Viena.
Ya no le vemos triunfante, ni dando consejos filosóficos, ni administrando justicia, sino tumbado, vencido por la fiebre, dialogando con su sirviente Crispino, su hijo Cómodo, sus ayudantes, su médico y, sobre todo, con los fantasmas de dos mujeres, su madre y su esposa, con las que repasa los fracasos y desconsuelos que había padecido como niño, como hijo, como esposo y como padre, siempre en una soledad existencial que le había acompañado trágicamente durante toda su vida. En la obra de Muñoz Sanz, los coros son los que exponen los temas centrales de su pensamiento filosófico, mientras que el autor aprovecha los diálogos para aludir a los acontecimientos esenciales de la biografía de M. Aurelio, abandono de la casa familiar en el Monte Celio, el sueño que habría tenido al trasladarse al Palatino con 17 años en el que se veía con los hombros de marfil, el compromiso con Celonia Fabia, el compartir el poder con Lucio Vero, la traición de Avidio Casio, su credulidad por falsos profetas como Alejandro de Abonutico, pp. 19 ss, los rumores sobre que Cómodo no era su hijo, pp. 30 y 44, la burla de un cómico en el teatro sobre esa paternidad, atribuida a Tértulo, la escritura de las meditaciones o de las cartas a Frontón, su actuación severa contra los cristianos. Pero la tragedia se articula, en gran medida, en función de dos diálogos, situados estratégicamente uno en cada acto. Son los momentos centrales, en los que M. Aurelio tiene quizás esa conversación sincera y profunda que Muñoz Sanz imagina que habría deseado tener con su madre y con su esposa, si bien ahora lo hace con los respectivos espíritus de Domicia Lucila y de Faustina. Estos dos diálogos nos recuerdan las dos etapas en las que habíamos dividido su trayectoria vital, la de su formación y la de su mandato como emperador. Pero en ellos, lo que salta a la vista es que esa formación cuando era niño, y ese cargo cuando se hizo hombre le impidieron, en realidad, ser niño y ser hombre. En las dos escenas, M. Aurelio está solo en su tienda, enfermo, medio dormido y despojado ya de la púrpura imperial y del manto del filósofo, y es por eso, por su desnudez y debilidad, por la soledad existencial que le rodea, a pesar de tener en sus manos el destino de millones de personas, por lo que se descubre como personaje trágico. En el diálogo con su madre, se pone de manifiesto cómo ésta dejó su educación en manos de Adriano y de Antonino Pío, lo cual pudo generar cierto distanciamiento con su hijo, si bien M. Aurelio siempre la menciona de manera afectuosa en Meditaciones, y en la correspondencia con Frontón, el emperador agradece haber podido compartir con su madre los últimos años de su vida. Sin embargo, el motivo recurrente en torno al que se articula la tragedia, y especialmente este diálogo, es la crítica de M. Aurelio hacia ella por haber pensado solo en el éxito profesional de su hijo, y no en el aspecto personal, separándolo de la familia cuando era un niño, y sobre todo dejando su educación en manos de Adriano. De hecho, el haber estudiado el desasosiego y el carácter enfermizo de nuestro protagonista, unido a su frialdad hacia Adriano en Meditaciones, es lo que ha llevado a Muñoz Sanz a dejar entrever en la tragedia que una posible causa de ese carácter es que, en la niñez, fuera objeto de abusos sexuales por parte de Adriano. En cuanto al segundo diálogo, el que tiene lugar en el acto 2, con su esposa, ya hemos avanzado que, en las escasas menciones que hace de ella en Meditaciones, su matrimonio no parece feliz. Del mismo modo, en la tragedia, se habla de sus infidelidades, y ella misma se queja de que no fue buen esposo, ni buen amante, aludiendo a que no la repudió por ser obediente, amorosa y sencilla. Para el espíritu de Faustina en la obra, la tranquilidad estoica y existencial de M. Aurelio, el haber llevado a su vida personal la enseñanza de esta escuela, es la razón por la que el emperador rechazó todo tipo de pasión en su vida, no actuando ni siquiera contra las insinuaciones del pueblo. Y es que la tesis de Muñoz Sanz es que las enseñanzas de maestros y filósofos, los ejemplos de Adriano y Antonino, pudieron forjar a un gran emperador, filósofo y escritor, pero no a un hombre feliz, al que vemos diseccionado en la tragedia, tanto a través del diálogo con sus dos interlocutoras principales, como a través del coro, cuya función esencial es la de ir repitiendo, a modo de conciencia, los temas principales de Meditaciones, como el paso del tiempo, que fluye como un río, y que reaparece una y otra vez en las palabras del Corifeo: huye irremediable el tiempo mientras nosotros, atrapados por el amor, damos vueltas a las mismas cosas de una en una. Nada humano tiene permanencia. La muerte es igual para todos. Ningún río vuelve a sus fuentes. Por eso repite el coro a lo largo de la obra que la muerte es tan natural como la vida, desde que nacemos, cada día vamos muriendo, y que nos recuerdan a día se va gastando la vida y nos queda una parte menor de ella. Pero, a pesar de que en Meditaciones M.
Aurelio había defendido la importancia que tiene para el hombre la libertad, una libertad que se alcanza gracias a la filosofía. Lo cierto es que, en los momentos finales de la obra, al ver llegar la muerte, el protagonista se da cuenta de que, precisamente, esa libertad no ha sido posible para él debido a la filosofía. El filósofo encadenó al hombre, pues la filosofía estoica, con su acatamiento del destino individual en aras del bien común, habría convertido a Aurelio en un esclavo del deber, en una víctima del destino de emperador que se le había asignado. En efecto, es el deber lo que, según Muñoz Sanz, ha regido la vida del emperador filósofo, y por eso es contra el deber contra lo que se revela el moribundo de la tragedia. No sé quién soy aun siendo el dueño del mundo. El emperador que ahora escupe sangre, tu emperador, el que te habla, Crispino, no ha dejado vivir a la persona que habita dentro de él. ¿Qué es el deber? ¿Qué es el deber? El personaje de Marco Aurelio, filósofo, emperador, guerrero, hijo, esposo, padre, ha sido objeto de numerosos estudios y biografías, ha protagonizado películas, novelas y ensayos, pero hasta ahora no había sido protagonista de una obra de teatro, hecho que sí puede destacarse en cambio en otros personajes, históricos o literarios, del mundo clásico como Séneca o Ulises. A. Muñoz Sanz conocía bien su vida, su enfermedad y su muerte, ya que esto había constituido el tema de su tesis doctoral, la patobiografía del emperador Marco Aurelio. Pero, a raíz de estas investigaciones, Muñoz Sanz conoció también al filósofo y a la persona, surgiendo de ahí su tragedia, una obra que intenta reflejar la soledad de un hombre que debe regir el Imperio Romano en un momento de profunda crisis política, religiosa, económica y social, con guerras prácticamente en todas las fronteras. Durante toda su vida, Marco Aurelio entregó a la filosofía sus momentos de estudio, de escritura y de reflexión, dejándonos en sus meditaciones pensamientos sobre las personas que le rodeaban, el cosmos, la historia, la vida, la muerte, la felicidad, o sobre ese destino que, ciertamente, parecía regir su vida desde niño. Y también de esa filosofía se ha empapado Muñoz Sanz para escribir una obra cuyo mérito principal es, para nosotros, el que consigue unir la vida pública y privada, la enfermedad y la obra filosófica del emperador, en un todo bien ensamblado, en el que, mientras el coro repite insistentemente los temas centrales de las meditaciones, los personajes, en sus diálogos, van recordando los momentos centrales de la vida del emperador. Si Marco Aurelio ha sido hijo y esposo, o niño y hombre, en cada una de esas dos etapas, hubo una mujer que manejó los hilos tanto de su formación como de su vida de madurez. Fueron su madre y su esposa. Por eso, son también ahora ellas las que, cada una en uno de los dos actos que componen la obra, se aparecen a un emperador moribundo que reflexiona sobre lo que ha sido su vida. Y esa vida ha estado marcada por muchos éxitos profesionales, por un gran cumplimiento del deber, pero sin embargo, y ese es el tema central de la obra, esos éxitos y ese cumplimiento del deber son, precisamente, los que no le dejaron ser niño cuando su madre le entregó a Adriano para que lo educara como emperador, los que no le dejaron ser un buen amante y esposo, los que le hacen sentirse ahora solo a pesar de estar rodeado de soldados, los que le han llevado a pasarse la vida preparándose y enseñando a morir, pero olvidándose quizás de vivir como hombre en la intimidad de su hogar, ya que, como se dice en la tragedia, el amo del mundo es un ser minúsculo en el universo de su hogar. Él mismo había dicho en Meditaciones que si se vive bien, el destino no te lleva como al actor que se retira y deja incompleta una obra, y sin embargo, tanto en su tratado filosófico como, sobre todo, en la tragedia de Muñoz Sanz, tenemos la impresión de que Marco Aurelio dejó incompleto el drama de su vida, porque fue tan buen filósofo, tan buen militar, tan buen emperador, cumplió tan bien sus deberes y fue tan buen actor que habría olvidado ser, simplemente, un hombre y un hombre feliz.